Un avión turbohélice se impacta en el desierto en el centro de Argentina. 22 muertos. Qué pena. A una aeronave que tuvo una destrucción total, que se incendió y donde hubo una dispersión de restos de aproximadamente 200 metros. Los investigadores están desconcertados por lo que descubren. ¡Jala más fuerte! ¡Lo intento! Deténlo ahí. Y luego caen como una roca. Pero explorando todas las causas posibles, Lee esto. No hay fallas. no aparece nada. No hay una sola bandera roja en su registro. Hasta que un solo filamento microscópico proporciona la primera pista para resolver el caso. ¿Qué pasa? No lo sé. Mayday. Catástrofes aéreas. ...18 de mayo de 2011... Neuquén, Argentina. ¿Está bien, caballeros? Esto es lo que tenemos para esta noche. El despachador de vuelos de Sol Airlines informa a los pilotos sobre el vuelo de esa noche a la ciudad portuaria de Comodoro Rivadavia. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Algún problema en la ruta? Viento 5 nudos, visibilidad 8 kilómetros, algo de hielo, nada inusual. He marcado una altitud de crucero estándar de 19,000 pies. Muy bien. Buen vuelo, caballeros. Gracias. El capitán Juan Rafo está volando esta noche. Es un piloto experimentado con casi 7,000 horas de vuelo. El primer oficial, Adriano Volati, ha volado con la aerolínea durante 6 meses. Él está monitoreando los instrumentos de vuelo y la comunicación por radio. ¿Tienes planes en Comodoro? Así es. Me alegra que Carlos me dejara su turno. Esta noche, Volati ha cambiado turno con otro piloto de Sol, Carlos Piscinato. El vuelo ese me tocaba hacerlo, pero a pedido del copiloto y solicitó a la empresa hacer el vuelo él. Sí, con el copiloto teníamos muy buena afinidad. También tenía mucho conocimiento de los sistemas, de mantenimiento, de mecánica. Bienvenido de nuevo. Ya han pasado 3 semanas. Hay una azafata y 19 pasajeros en el vuelo de esta noche. Los pasajeros habituales son gente que trabaja en los pozos petroleros y generalmente ya eran gente conocida, o sea, siempre de Neuquén, Comodoro. ¿Ajuste de propelas? Alto. ¿Posición de timón? Listo. ¿Antihielo? Como se requiera. Sol vuelo 5428 está autorizado para el despegue. Enterado, Sol Flight 5428 listo para despegar. B1. Rotación. A las 8:05 p.m., el vuelo 5428 de Sol despega del aeropuerto de Neuquén. Ascenso positivo. El avión volará directamente hacia el sur desde Neuquén a Comodoro Rivadavia, en la costa patagónica. La ruta que hacíamos al sur era habitual, generalmente 2 veces por semana la estamos realizando. El paisaje es maravilloso. Esta noche los pilotos están volando un turboprop Saab 340 de fabricación sueca. El Saab 340 es un bimotor turbohélice que normalmente se utiliza para vuelos cortos que se dirigen a otros lugares para hacer conexión. Tiene un avión que se presta para volar. Es un avión maravilloso para el vuelo. Velocidad 140 nudos. Correcto. Tren arriba. Tren arriba. Flaps arriba. Flaps arriba. Piloto automático. Los pasajeros se acomodan para el vuelo de 90 minutos.
Buenos Aires, vuelo Sol 5428, reportando ECOPA, ascendiendo de nivel 50 a nivel 190. ATC, Buenos Aires, recibido. El primer oficial Volati transmite la posición del avión al control de tráfico aéreo. Espero que no lleguemos muy tarde. Los muchachos nos están esperando. Y es que vamos a cenar todos. Llegaremos ahí para la cena. No te preocupes. Según su plan de vuelo, el SAP 340 ascenderá a una altitud de crucero de 19.000 pies. Cuando se vuelan aviones de hélice, estos vuelan más bajo. En general, no volarán por arriba de los 25.000 pies, aunque a veces están certificados para niveles más altos. Se está acumulando algo de hielo. A menudo, en terreno montañoso, los aviones turbohélice encontrarán condiciones de formación de hielo. Es muy común, por lo que generalmente no es un problema. No hay que preocuparse, sabíamos que habría hielo. Debe mejorar cuando lleguemos a 19.000. Cuando se encuentran condiciones de hielo, el principal objetivo es ascender sobre ellas. A 19.000 pies, las gotas de agua se congelan. Lo que debe evitarse es que se adhieran al avión. El desafío de volar aviones turbohélices es evaluar el clima con anticipación y observar las rutas de menor riesgo en lo que respecta a la formación de hielo y turbulencia. En mi ala se está acumulando hielo. Con las condiciones de hielo empeorando, el capitán cambia el plan. Ok, descenderemos donde esté más cálido para que se derrita. Solicita descender a una altitud menor. 14.000. Enterado. Vuelo Sol 5428 solicitando descender a nivel de vuelo 140. Vuelo Sol 5428, está autorizado para 140. A medida que Sol 5428 desciende a un nivel inferior, ¿Puedo retirarlo? este parece ser un vuelo sin incidentes. Después, en la cabina, ¿Lo sientes? la situación cambia de repente. Está vibrando la hélice. Los pilotos sienten algunas vibraciones. Podría ser una señal de hielo acumulándose en las hélices. Potencia al máximo. Enterado. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? No lo sé. El turbohélice cae en picada y girando. ¡Jala fuerte! ¡Jala fuerte! ¡Jala más fuerte! ¡Intento! Los pilotos luchan por controlar el avión. ¡Sube! ¡Ah! ¡Sube! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Pero no pueden escapar de la caída. ¡Sube, sube! ¡Radio! ¡Mayday, mayday, mayday! ¡Vuelo Sol 5428! ¡Mayday, mayday, mayday! ¡No, no, no, no! ¡Sube, sube, sube arriba! ¡Ah! ¡Ah! El turbohélice se estrella y explota en una remota región de la Patagonia. La noticia del accidente es un fuerte golpe, especialmente para Carlos Piscinato. Conocía tanto al capitán como al primer oficial. Era la noche, recibo el llamado de una TCP que me dice que una hora a las 3 de la mañana, una llamada, no era normal. Y una tristeza por nuestros compañeros de trabajo. La Agencia de Defensa Civil de Argentina envía equipos de emergencia al lugar del accidente. Pero debido a su ubicación remota,
en una meseta desértica en la provincia de Río Negro. Les lleva muchas horas llegar ahí. El accidente se da en una zona muy compleja de la Patagonia Argentina, la zona fría, sino también la cordillera. Se da en una zona donde los servicios aeroportuarios eran, distantes, entonces era muy difícil llegar al lugar. Cuando los rescatistas llegaron, descubren que no hay sobrevivientes. Los investigadores argentinos examinan el lugar del accidente del vuelo 5428 de Sol. Necesitan pistas que puedan explicar qué derribó el avión. 22 muertos. Son demasiados. Qué pena. Siempre es un shock tener un accidente de esta magnitud. Uno debe dejar las emociones de lado por una cuestión de profesionalismo y por una cuestión de seriedad al trabajo que está haciendo. Augusto De Santis está coordinando los equipos técnicos de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil de Argentina, o JIAAC. Atención, comencemos aquí y luego hacia afuera. Es el trabajo de De Santis resolver qué derribó el vuelo 5428 de Sol, pero será un desafío. Queda poco de la hélice izquierda para examinar. A una aeronave que tuvo una destrucción total, que se incendió y donde hubo una dispersión de restos de aproximadamente 200 metros alrededor del primer punto de impacto. No se ve bien. Dos partes clave, el registrador de datos de vuelo y el registrador de voz de la cabina, se encuentran intactos, pero están severamente dañados. Ok, enviemos estos y veamos qué obtenemos. Lo primero que hicimos fue destinar los registradores de datos y de voces para llevar a NTSB a los Estados Unidos. Después, los investigadores buscan señales que indiquen cómo el avión se impactó con el terreno. Era realmente complejo. Cada accidente y cada caso es absolutamente distinto. La mayoría de los escombros están frente al punto de impacto. Impacto inicial de la aeronave, que era un cráter de aproximadamente unos 4 o 5 metros, nos está indicando de un impacto muy fuerte. Se impactó en un ángulo muy pronunciado. La aeronave había impactado de modo descontrolado, con un gran ángulo de picada, y eso generó justamente ese cráter y una dispersión de restos en un área relativamente pequeña. Cataloguen cada pieza, sin importar que sea pequeña. Los restos se llevan a una instalación temporal cerca del lugar del accidente. Debido a que el siniestro fue tan catastrófico, muchas de las piezas son casi irreconocibles. Identificar a todos y cada uno es un proceso minucioso. Lo más importante para los investigadores es determinar si faltan ciertas partes del avión. Un componente clave, como un alerón que se hubiera desprendido del avión en pleno vuelo, podría haber causado el accidente. ¿Listo el inventario? Empecemos. ¡Motores! Sin evidencia de una ruptura antes del accidente, los investigadores se centran en los motores. Tratamos de evaluar en principio los daños que tenían los motores para poder determinar si estaban entregando o no potencia al momento del impacto. Los restos de los dos motores del turbohélice se envían para su análisis. Los técnicos examinan sus turbinas buscando el tipo de daño que indicaría que no estaban funcionando cuando ocurrió el accidente. Ambos motores presentaban un patrón de daños similar. El daño que se veían, daños por torsión, nos daba el indicio que ambos motores estaban entregando potencia al momento del impacto. Los investigadores descartan falla de motor. ¿Pero se descompuso algún otro componente clave en el vuelo? Ok, gracias. El investigador de la JIAAC, Horacio La Rosa, se une a la investigación. Ok.
Investiguemos sobre el mantenimiento. Dado que el avión golpeó primero con la nariz, el equipo se pregunta si un mal funcionamiento de la hélice podría haber derribado el avión. Investigan en los registros de mantenimiento. Como ingeniero aeronáutico y jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas, el rol principal fue la revisión de la documentación técnica. Dice que el mantenimiento de la propela estaba incompleto. Los investigadores han descubierto una orden de aeronavegabilidad que no se llevó a cabo. La orden requería que la base de las palas de la hélice fuera inspeccionada por grietas. Tengo algo, oye. Ellos omitieron la inspección. ¿Podría una grieta en la base de la hélice ser la culpable? Los investigadores inspeccionan lo que queda de las hélices para ver si estaban trabajando en el momento del impacto. Las palas de las hélices están carbonizadas. Hay algunas marcas aquí. Es difícil saber si estaban girando en el impacto. Veamos dónde terminaron las hélices. Y evaluar en qué posición estaban, a qué pertenecían, que tenía ese componente, poder a prima facie saber si estaba funcionando o no al momento del impacto. Si las palas de la hélice de un motor están trabajando en el impacto, se proyectan lejos del lugar del choque. Si no están trabajando, se quedan cerca. La propela del motor izquierdo está aquí. Los investigadores descubren que las hélices rotas estaban a cierta distancia del resto de los escombros. Las palas de las hélices son algunas de las piezas más lejanas del punto de impacto. Estaban girando. La gran distancia a donde fueron a parar cada uno de los fragmentos también da una idea que eso fue un impacto con la hélice girando con potencia. A empezar de cero. Los investigadores todavía no están cerca de poder explicar por qué el vuelo Sol 5428 cayó violentamente a tierra, matando a todos a bordo. Ok, el plan de vuelo. Sí. Los investigadores ahora centran su atención en las condiciones climáticas en la noche en que se estrelló Sol 5428. Esta es la ruta de vuelo desde Neuquén hasta Comodoro. Mira lo que les esperaba. Volaron directamente a este frente frío. El hielo en un avión puede conducir al desastre. En 1997, el vuelo 3272 de Comair se aproximaba al aeropuerto metropolitano de Detroit en un clima casi helado. Cuando el turbohélice Embraer se desplomó y se estrelló, las 29 personas a bordo perdieron la vida. Después de meses de investigación, la causa finalmente se reveló. Se había formado una fina capa de hielo en las alas del avión, causando una pérdida de levantamiento. ¿Sabían los pilotos dónde se encontraban? Los investigadores se preguntan si los pilotos estaban al tanto de las condiciones de hielo y tomaron las medidas adecuadas para proteger el avión. Es algo que solo una persona puede responder. Usted fue el despachador de vuelo esa noche. El despachador de vuelos de la aerolínea proporcionó a la tripulación información crucial. El despachante da el conocimiento de los pasajeros que vas a tener a bordo, el combustible que necesitas para ir de un punto a otro punto, te prevé la información meteorológica de toda la ruta. ¿No sabía que había temperatura severa? No, le dije a los pilotos que tendrían un poco de hielo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Algún problema en la ruta? Viento 5 nudos, visibilidad 8 kilómetros, un poco de hielo, nada inusual. Quiero revisar el reporte meteorológico que le dio.
Ahí está. Gracias. Los investigadores descubren que el informe que proporcionó el despachador de vuelo no indicaba que encontrarían formación de hielo severo. El reporte que les dio sugirió que la formación de hielo sería leve. Pero en realidad era severa. Ellos habían salido con un despacho, con una información donde les indicaban que no tenían esa condición de engelamiento, que si bien había una probabilidad de encontrarse engelamiento en ruta, no era severo. La información consignada en ese reporte meteorológico daba cuenta de una situación de probable engelamiento, pero no con la criticidad que ellos encontraron. ¿Cuál fue tu fuente del reporte? Los investigadores deben averiguar por qué el despachador no tenía la información correcta. El equipo se entera de que debido a que la oficina meteorológica del aeropuerto cerró a las 4 p.m., el informe meteorológico que proporcionó el despachador tenía más de 5 horas y ya no era preciso. El aeropuerto de partida no disponía de un servicio de meteorología a las 24 horas, que ellos salieron con una información meteorológica que no preveía que el engelamiento iba a ser severo. El hielo se está acumulando. No hay que preocuparse, sabíamos que habría hielo. Yo creo que la tripulación fue sorprendida por las condiciones severas de engelamiento. O sea, ellos no esperaban encontrarse con esas condiciones de engelamiento en vuelo. Pero establecer que los pilotos encontraron un clima más severo de lo que esperaban no es suficiente para demostrar que el hielo derribó su avión. En condiciones de hielo, los pilotos usan la protección antihielo del avión. El SAF 340A está equipado con unas botas neumáticas hechas de goma. Estas se inflan y rompen el hielo en el borde de ataque del ala. Para determinar si el sistema antihielo se activó la noche del accidente, los investigadores examinan un componente clave recuperado de los restos, el panel de advertencia central de SAF. Que es un panel que se encuentra en la parte central, valga la redundancia, de la cabina de la aeronave, donde ambos pilotos lo ven. Está compuesto por una serie de anunciadores lumínicos. Anuncian determinadas fallas o componentes que están funcionando o dejan de funcionar. Los investigadores analizan pequeños filamentos unidos a cada uno de los indicadores. Cuando están encendidos, la electricidad se envía a través de los filamentos. Si estuvieran encendidas durante el impacto, los filamentos calientes se estirarían, no se romperían. El equipo descubre que un filamento se estira. Protección contra hielo estaba puesta. Es un gran hallazgo para los investigadores. ¿Sería que el mal funcionamiento de la protección contra el hielo derribó el vuelo Sol 5428? ¡Sube, sube! ¡Radio! 5428, ¡Mayday, mayday, mayday! Los investigadores del vuelo 5428 de Sol registran los restos para confirmar que una falla en el sistema de protección contra el hielo derribó el avión. Las válvulas sobrevivieron. Ok. Que revisen todas. Sí. La función principal de las válvulas es controlar el flujo de aire a presión que infla las botas de protección contra el hielo. ¿Hubo un problema con las válvulas? Se aislaron, la válvula de hielo de plano, se analizaron los restos de lo que estaba. Cuando prueban los componentes de la válvula, se descubre que pasaba suficiente aire a presión a través de las válvulas para inflar los aditamentos. Lee esto. Sin fallas. Entonces no había duda tampoco de que los sistemas estaban siendo operados
y que realmente funcionaban. Si los pilotos sabían que estaban volando en hielo y el sistema de protección contra el hielo estaba funcionando, entonces el hielo no explica el accidente. El equipo finalmente recibió las grabaciones de datos de vuelo de Washington. Esta información es crucial para descubrir la verdadera causa del accidente. Veamos su velocidad. Ok. La información de los registradores de los dos fue vital para poder resolver un montón de otras cosas que a simple vista o con los elementos que se recogieron en el terreno y se analizaron no hubiese sido suficiente. Ok, mira. Su velocidad cayó a 129 nudos y luego a 126 nudos. Estaban con hielo. Debieron acelerar, no desacelerar. Se supone que la altitud de crucero es de 19,000 pies. En cambio, se nivelan a menos de 18,000 pies y disminuyen la velocidad a menos de 130. El manual de vuelo de la aeronave dice que cuando se asciende en condiciones de hielo, la velocidad mínima es de 160 nudos. Son 30 nudos por debajo. Ajá. Descienden a 14,000 pies y vuelven a disminuir a 138 nudos. Y luego caen como una roca. Ahora todo está claro para los investigadores por qué el avión se estrelló. Perdieron tanta velocidad que se desplomaron. Ya progresivamente iba cayendo, cosa que aerodinámicamente perjudica al avión. ¿Y ahora qué? Y lo llevó a la condición de pérdida de sustentación y pérdida de control final. Si tienes hielo, deberías aumentar tu velocidad. Bastante básico. ¿Por qué ellos no hicieron eso? Ve que la velocidad le cae, por supuesto tiene que aumentar toda la potencia y tratar de salir de esa situación y mantener siempre la velocidad de vuelo. Hay que ver su configuración de energía. Los investigadores necesitan descubrir cómo los pilotos podrían haber dejado que el avión se desacelerara hasta el punto de desplomarse. $15,000 pies. Aquí es donde deberían comenzar a aumentar la potencia para el ascenso. Pero la potencia del motor apenas se mueve. Ni siquiera tiene suficiente poder para terminar el ascenso. No hay de qué preocuparse. Sabíamos que habría hielo. Debe mejorar cuando lleguemos a 19,000. Una vez que ellos se estabilizaron con nivel 170, que no era el nivel de crucero que se había planeado, y el hecho de no incrementar la potencia hizo que el avión alcanzara ese nivel y quedara allí. Verifiquemos el piloto automático. Los investigadores ahora se preguntan si los pilotos usaron la configuración correcta para las condiciones climáticas en las que se encontraban. El piloto automático está preparado para elegir, digamos, de acuerdo a lo que la tripulación requiere, elegir, es decir, bueno, el rumbo, la velocidad, distintos parámetros. Se ajustó el régimen de ascenso después de que se nivelaron. El régimen de ascenso es uno de los modos del piloto automático utilizados para ganar altitud durante el vuelo. El modo de régimen de ascenso te permitirá ascender a una altitud predeterminada por pies por minuto. Entonces, si seleccionas 700 pies por minuto, ascenderás a 700 pies por minuto. El objetivo es acelerar los ascensos y descensos. Pero para hacer esto, el piloto automático mantendrá un ángulo de ascenso pronunciado a expensas de la velocidad. Velocidad vertical. ¿Tiene sentido? En este vuelo que estábamos analizando, encontramos que estaba selectado el modo vertical y
contrapusimos la información versus lo que dice el manual de vuelo de cómo hay que volar en esta condición. Cuando los investigadores profundizan en el manual de vuelo, descubren que la configuración del piloto automático que eligieron los pilotos era incorrecta. Ese fue su error. Los pilotos deberían haber seleccionado un modo de piloto automático diferente que mantenga la velocidad, no el régimen de ascenso. En el modo de régimen de ascenso, el piloto automático coloca la aeronave en un ángulo más pronunciado para mantener el régimen de ascenso deseado. En condiciones de hielo, eso es un problema. Eso expondrá toda la parte inferior del ala y hará que se acumule el hielo aún más rápido. La situación empeora por la falta de protección contra el hielo en el vientre del avión. Esta gran acumulación de hielo en distintas partes del avión, hecho que hace que sea menos controlable de los modos habituales, que a la tripulación le cueste más o al piloto automático le cueste más trabajo maniobrarlo y la performance no es la misma. Los investigadores concluyen que una fuerte acumulación de hielo causó que el avión perdiera velocidad. El capitán tenía casi 7,000 horas de vuelo, más de 2,000 en el Saab 340, y volaba esta ruta seguido. Él tenía la experiencia para manejar esta situación. Solo 1,300 horas para el primer oficial, pero no hay una sola bandera roja en su registro. Ambos eran competentes. Esto plantea una pregunta desconcertante. Era una cabina preparada. Juan Raffo, aviones parecidos que había volado anteriormente muchas horas. El señor copiloto también, hizo mucha experiencia en esas condiciones. Debe mejorar cuando lleguemos a 19,000. Los investigadores no pueden entender por qué dos pilotos experimentados usaron la configuración incorrecta del piloto automático para atravesar las condiciones de formación de hielo. Puedo ponerlo en régimen. Ok, cuanto antes mejor. Hecho. ¿Por qué los pilotos cometieron un error tan grande? Ponla, desde el principio después del despegue. Velocidad 140 nudos. Listo. Los investigadores esperan que la grabación de voz del vuelo Sol 5428 arroje datos sobre por qué los pilotos eligieron la configuración incorrecta del piloto automático para las condiciones de hielo. Flaps arriba. Piloto automático. El equipo quiere saber si los pilotos estaban al tanto del hielo con el tiempo suficiente como para evitar un nivel peligroso de acumulación. Para nosotros fue crucial obtener esa información. Fue uno de los elementos esenciales en entender qué es lo que estaba pasando y en proporcionarnos información para analizar. Espero que no lleguemos muy tarde. Los muchachos nos están esperando. Es que vamos a cenar todos. Llegaremos ahí para la cena. Inicialmente lo que escuchamos era una operación normal. Habían tenido una conversación por cuestiones personales que no tenían nada que ver con la operación. ¿Cuándo se encontraron con el hielo? Los investigadores escuchan la confirmación de que los pilotos estaban al tanto de las condiciones heladas. El hielo se está acumulando. Ahí está. No hay que preocuparse. Sabíamos que habría hielo. No sé, Juan, podría ser más de lo que pensamos. Este hielo me pone nervioso. Se escucha preocupado. Estando totalmente conscientes la tripulación de cómo era la formación de hielo y cómo estaba progresando. Debe mejorar cuando lleguemos a 19,000. Intentarán superar la formación de hielo. Si estaban tan preocupados por el hielo, debieron enfocarse en su velocidad. Continúa. Ahora los investigadores escuchan indicios de que los pilotos sabían que su velocidad era un problema. Quiero que gane velocidad. Puedo ponerlo en régimen. Ok, cuanto antes mejor. Hecho. Están cubiertos de hielo, perdiendo velocidad y sin ascender. ¿Y qué hacen? Cambian al modo de régimen de ascenso. Gran error.
El modo de régimen de ascenso en realidad hace lo contrario de lo que necesitaban los pilotos. Impide que el avión alcance la velocidad que necesitan para detener la acumulación de hielo. Nos alertó muchísimo porque, es decir, una persona no va a cometer un error porque quiere. Eso nos está indicando que hay un problema detrás. Eso que lo lleva a no poder tomar una decisión adecuada en cuanto a algo crucial como es perder la velocidad en una situación de engelamiento. Simplemente se enfocaron en superar el mal tiempo. No pueden. Llevan demasiado hielo para ascender alto. Sigue adelante. En mi ala se está acumulando hielo. Ahí comenzaron la observación que ellos iban teniendo, tanto en el ala izquierda como en el ala derecha, de formación de hielo. Ok, descendamos a donde hace más calor. Solicita descender a una altitud más baja, 14.000. Enterado. Vuelo Sol 5428 solicitando descender a nivel de vuelo 140. Van a 14. Derrite el hielo. No es una mala idea. Una vez que se hizo evidente que estaban acumulando hielo y no podían ascender, toma la decisión de descender y reducir la cantidad de hielo acumulado en la estructura del avión y encontrar una altitud donde la temperatura ayudara a derretirlo. Creo que no ayudó mucho. El CBR revela que las condiciones no mejoran en lo mínimo cuando los pilotos alcanzan 14.000 pies. El hielo está en todos lados. ¿Te imaginas cómo se ve la panza del avión? No es nada. Nos quedaremos en esta altitud por ahora. Seguiremos deshielando hasta llegar ahí. Pero los pilotos no pueden confiar completamente en el deshielo. También necesitan incrementar la potencia para aumentar el empuje. Lo que se notó era que ellos, estando totalmente conscientes, la tripulación, de cómo era la formación de hielo y cómo estaba progresando, no se tomaban medidas más enérgicas para cambiar la situación. ¿Lo sientes? Está vibrando la hélice. Primera señal de desplome. El turbohélice está al borde de un desplome aerodinámico. Es porque hay demasiado hielo en las hélices. Ponlos al máximo. Enterado. ¿Cómo hélices? Están leyendo mal las señales del avión. Ellos, que lo que les provocaba esa vibración que sentían, eran que en las hélices habían acumulado demasiado hielo. Cuando la hélice de un avión acumula demasiado hielo, el avión puede comenzar a temblar o sacudirse. Aumentar la velocidad de la hélice puede ser eficaz para desalojarla. Pero lo que realmente se estaba manifestando era la vibración estructural de todo el conjunto de la aeronave. O sea, el avión estaba virtualmente muriendo, digamos. Estaba ya en un umbral de la velocidad de pérdida donde ya lo próximo era la precipitación sin control por pérdida de sustentación. ¿Qué pasa? ¡No lo sé! Ese es el stick shaker. ¿Cómo no se dan cuenta que se están desplomando? El stick shaker es un dispositivo que sacudirá la columna de control para comunicarle de manera inmediata al piloto que va a baja velocidad y eso muestra que hagan cambios. Pero lo que los investigadores escuchan a continuación es lo más preocupante de todo. ¡Jala hacia atrás! ¡Jala hacia atrás! ¡Jala hacia atrás! ¡Jala hacia atrás! ¡Vamos! Los investigadores se sorprenden de cómo responden los pilotos cuando el avión comienza a desplomarse. ¡Jala hacia atrás! ¡Jala hacia atrás! Tratan de nivelar el avión. Increíble. Están empeorando las cosas. Es una revelación impactante. Los pilotos están haciendo exactamente lo contrario de lo que deberían estar haciendo. Cuando se encontraron con ese evento de desplome, lo que debieron haber hecho es empujar lo suficiente para romper ese desplome y no estar tan preocupados por perder altitud, sino por recuperar su velocidad. Los investigadores sospechan que el intento de último minuto de los pilotos de ascender los desaceleró aún más, haciendo el desplome inevitable. ¡Tenemos que ascender! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mayday, mayday, mayday! ¡Vuelo Sol 5428! ¡Mayday, mayday, mayday! A partir de que luchan contra el Stick Shaker, no pueden recuperarse. Los investigadores ahora saben por qué el vuelo de Sol 5428 se estrelló en una meseta del desierto en la Patagonia. Configuración de piloto automático incorrecto. Lectura errónea de las vibraciones del avión. Y cuando se desploman, intentan levantar la nariz para nivelar en lugar de ganar velocidad. ¿Qué tipo de entrenamiento les dieron? Sí nos dimos cuenta que había que profundizar muchísimo más en la cuestión de entrenamiento y cómo preparó la empresa Cosonas para que estén enfrentando esa situación que no pudieron gestionar de modo adecuado. Los investigadores examinan minuciosamente los registros de entrenamiento de los pilotos. Esta es una ruta regular, donde el mal tiempo es común, ¿cierto? Cierto. Adivina qué queda fuera del programa de capacitación. Entrenamiento de sistema antihielo. El simulador de vuelo que usaron ni siquiera podía simular volar en condiciones de hielo. Es un descubrimiento sorprendente. Lo que se entrena en los simuladores es solamente a cómo actuar los sistemas de defensa para el engelamiento, pero justamente lo que no se le da especial hincapié es cuando ya la formación de hielo es severa, de cómo salir rápidamente de esa situación. Aumentando la velocidad es mantener la velocidad con respecto al aire. La revelación de que los pilotos no fueron entrenados adecuadamente para volar en condiciones de hielo es la última pieza del rompecabezas en este horrible accidente. Debe mejorar cuando lleguemos a 19.000. Los investigadores concluyen que la falta de capacitación adecuada llevó directamente a los pilotos a seleccionar la configuración incorrecta del piloto automático. ¿Puedo ponerlo en régimen? Ok, cuanto antes mejor. Hecho. Y su incapacidad para aumentar la velocidad en condiciones de formación de hielo. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? No lo sé. El resultado fue una situación que manejaron mal. ¡Cara hacia atrás! ¡Hacia atrás! Luchando contra la función de seguridad del Stick Shaker. Ellos entendieron la situación en la que estaban porque reconocieron el hielo en todo momento. ¡Cara con más fuerza! El problema es que las acciones que tomaron no eran lo suficientemente efectivas para poder mitigar esa situación. ¡Haciendo, haciendo, haciendo! ¡No, no, no, no! En el informe final, los investigadores recomiendan cambios radicales en la capacitación en todos los niveles de la aviación comercial en Argentina. La recomendación más importante que tiene este accidente habla del proceso de instrucción de los pilotos en el caso de situaciones de emergencia, como la situación o el comportamiento de la aeronave en el caso de engelamiento. Hay mucho trabajo para hacer para que estas cosas sucedan en la menor cantidad posible. No podemos decir que vamos a evitar que ocurran accidentes, pero nuestro objetivo es llegar a que ocurran la menor cantidad de accidentes y la menor cantidad de fatalidades, que es lo más importante.